Feliz es quien se contenta con lo presente, sea lo que sea, y quien valora lo que tiene. La vida feliz consiste en tener el espíritu libre. Todos quieren vivir felices, pero a la hora de distinguir qué es lo que hace feliz la vida, se encuentran a oscuras. Y no solo no es fácil conseguir una vida feliz, sino que todo el mundo se aparta de ella tanto más lejos cuanto más impetuosamente se lanza a ella si se ha equivocado de camino. Cuando el camino va en dirección contraria, la velocidad misma es motivo de mayor alejamiento de la vida feliz. Mi patria es el mundo. Mea patria mundus est. Mi patria es el mundo, mi patria es el mundo. Mea patria mundus est, mea patria. Estas frases corresponden a uno de los diálogos de nuestro paisano Séneca, el diálogo sobre la vida feliz, en latín de vita beata. Beatus en latín es feliz. Escrito hacia el año 58 después de Cristo, es una obrita imprescindible, de deliciosa y fácil lectura, que ocupa unas 50 páginas en una edición de bolsillo. Séneca dirige a su hermano Galión la obra y le explica en qué consiste la felicidad. Le da una serie de recomendaciones sobre cómo alcanzarla. Escribe Séneca: busquemos algo no bueno en apariencia, sino consistente y perdurable, y más hermoso por su lado más escondido. Descubrámoslo. No está lejos. Solo tienes que saber a dónde alargar la mano. Muchas veces pasamos de largo cuando tenemos a nuestro lado lo que nos haría felices, como si camináramos entre tinieblas. 2000 años después, el zorro le dice al Principito de Saint-Exupéry: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Nos pasa siempre, solo necesitamos la luz cuando está oscureciendo. You only need the light when it's burning low. Solo extrañas al sol cuando empieza a nevar. David Rosenberg. Passenger. Séneca comienza planteando el problema de la felicidad. Todos aspiran a la felicidad, pero por medios equivocados, porque ignoran en qué consiste, excepto, claro, los estoicos. Para ellos, la felicidad es conformarse con la naturaleza. Séneca da varias definiciones de qué es la felicidad, pero en ninguna de ellas consiste en el placer, sino en la virtud. Según Séneca, son incompatibles, más allá del placer que produce la virtud, pero no ese placer que postula Epicuro, que defiende el placer por el placer. Para Séneca, la virtud es lo que permite la felicidad. Sigo la magnífica traducción de Juan Mariné en la editorial Gredos. Escribe Séneca: encontrarás la virtud en un templo, en el foro, en el puesto de trabajo, de pie junto a las murallas, en unas manos encallecidas. Al placer, en cambio, lo encontrarás escondiéndose y buscando la oscuridad cerca de las termas, de las salas de vapor, de los lugares que temen a la policía local. Lo encontrarás flojo, debilitado, empapado de vino y ungüentos, embalsamado con cosméticos. Hay un momento en el que Séneca escribe algo que parece escrito sobre nuestra época. Dice: el placer no es el bien supremo. ¿Hay algo más moderno? ¿Hay algo de más actualidad que los clásicos? Séneca nació en el 4 a.C., en la Hispania romana, en Córdoba lejana y sola, una de las ciudades más importantes de la Hispania romana. Emigró a Roma, a la capital del imperio, y allí consiguió el reconocimiento intelectual y obtuvo los más altos puestos políticos. Gran orador, lo fue todo en política, incluido primer ministro durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, del que fue tutor y consejero. Su antiguo alumno, Nerón, se aprovechó de una conjura para acabar con él y para involucrar a quien había sido su maestro, al gran Séneca, al que condenó a muerte y se suicidó. Era el año 65
después de Cristo. Séneca es un gigante de la cultura occidental. Bueno, pocos como él han tenido tanta influencia. Escribió un montón de cartas, un tratado científico, otro político, 11 obras de teatro, poesía, una sátira del emperador Claudio, 11 diálogos en los que se plantea las grandes cuestiones sobre la brevedad de la vida, sobre la muerte, sobre el ocio, sobre la tranquilidad del espíritu, sobre la ira. Todo esto que acabo de decir son los títulos de sus diálogos, y a una de estas obras le dedicamos hoy Locos por los clásicos, sobre la vida feliz. Séneca escribe para la vida y lo hace de una forma ágil y atractiva que ha atrapado la atención de los lectores durante miles de años. Hileras y flujo de pelo de ángel y castillos de helado en el aire y cañones de plumas, everywhere, por todas partes. He mirado a las nubes de esa manera. I've looked at clouds that way. Judy Collins. Su familia era acomodada, y él mismo era millonario. ¿Cómo hace compatible Séneca los bienes materiales con la virtud y la felicidad? Pues lo hace defendiendo que los bienes materiales favorecen y permiten cultivar mejor la virtud, es decir, que son el camino para la felicidad. Todavía no se había inventado el capitalismo, pero esto lo es en estado puro. Teniendo en cuenta que cuando Séneca se refiere al sabio, se está refiriendo a quien sabe disfrutar de la felicidad, tengamos en cuenta que Séneca escribe esto. Nadie ha condenado a la pobreza al sabio. Podrá tener amplias riquezas, pero no arrebatadas a nadie, ni adquiridas de forma deshonesta, ni sin perjuicio de otro. No hay que rechazar la generosidad de la gente y de un patrimonio ganado por medios honrados, ni se envanecerá ni se avergonzará. Las riquezas no son un bien, porque si lo fueran, nos harían buenos, pero tenerlas procuran muchas comodidades a la vida. Séneca escribe: la persona feliz no se considera indigna de ningún don, no ama las riquezas, pero las prefiere. No las admite en su alma, sino en su casa. No rechaza las que tiene, sino que las modera y las usa para poder practicar la virtud. Un hombre virtuoso tiene mejores oportunidades de desarrollar su espíritu en la riqueza que en la pobreza, porque en la pobreza la única clase de virtud es no doblegarse ni humillarse, mientras que en la riqueza se pueden desarrollar más virtudes: la moderación, la austeridad, la templanza, la mesura, la generosidad. Así que, para Séneca, la virtud y por tanto la felicidad no radican en no tener nada. Al contrario, pero también es verdad que defiende que la felicidad radica en no depender de lo que se tiene, de manera que cada uno pueda deshacerse sin dolor de lo que tiene. Esto es el estoicismo, que proporciona la moral al cristianismo. Claro, el cristianismo se desarrolla y crece en el mundo romano, y la moral imperante era el estoicismo, del que Séneca es uno de los grandes representantes. Una moral, desde luego, práctica, muy práctica. Hay una frase que condensa el pensamiento moral de Séneca y que podría ser uno de los lemas para una vida feliz. Cuando muera, me marcharé dejando testimonio de que yo he amado los conocimientos buenos, las aficiones buenas, de que por mi culpa no se ha mermado la libertad de nadie, mucho menos la mía. Como escribió nuestro Machado en su retrato: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno, y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Imposible recitar a Machado sin recordar a Serrat. Séneca defiende que no hay que seguir las huellas de lo que siga la gente porque sí, que no hay que vagar como una oveja que sigue al rebaño, sino que hay que ir por donde se debe. Para eso, la guía del sabio es imprescindible. El sabio ya ha recorrido el camino de la felicidad. ¿Y cuál es el camino de la felicidad? Pues
La felicidad no es un punto de llegada. Ni siquiera hay camino. Ni siquiera hay camino. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Machado, Serrat. La generosidad. Séneca insiste mucho en la generosidad del que tiene, en compartir con los demás. En ese pensamiento Twitter que tenía Séneca escribe: donde quiera que haya una persona, hay un lugar para hacer un favor. Yo viviré sabiendo que he nacido para los demás y por eso daré gracias a la naturaleza. Todo lo que tenga no lo guardaré de forma avara, ni lo dilapidaré a lo tonto. Nada poseo con más verdad que lo que he dado con generosidad. Miles de años después, Isabel Allende escribe: solo tenemos lo que damos. ¿Qué verdad es? Solo tenemos lo que damos, solo tenemos lo que damos. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Séneca es, junto a Cicerón, uno de los pilares de la vuelta al mundo clásico y al progreso, que es el Renacimiento. Erasmo lo editó e imitó, y lo siguen con devoción, pero con auténtica devoción, Dante, Petrarca, Tomás Moro, Descartes, Diderot y nuestros Luis Vives, Gracián, Quevedo, en nuestra época María Zambrano, entre otros. De hecho, no se entienden sus obras sin Séneca, casi nada. Si hay una obra que ha sido leída con devoción es De Vita Beata, de Séneca. Las generaciones humanas nos pasamos la vida preguntándonos cómo conseguir la felicidad. Hacemos cursos y no hacemos más que leer manuales de autoayuda, cuando en realidad los clásicos ya nos indicaron el camino. Séneca, uno de los grandes, uno de los gigantes de la cultura occidental, escribe para la vida y para ayudar a encontrarnos la felicidad. Mi patria es el mundo. Pero si es que, con obras como Sobre la vida feliz de Séneca, ¿cómo no vamos a estar nosotros también locos por los clásicos?